Bromeé con mi vecina Clara. ¿Quieres acompañarme en mi larga ruta? Se hizo un silencio incómodo. Pero a la madrugada siguiente, ahí estaba ella, con una maleta junto a mi camión, dispuesta a huir de un matrimonio forzado. Debí negarme. En lugar de eso, la dejé subir, y emprendimos un viaje de una semana a través de 4 estados. Lo que no supe entonces fue que aquellos kilómetros no solo cambiarían su destino, sino que también remendarían el mío. Me llamo Marcus. Durante 7 años, mi vida fue la carretera y la cabina de un camión de 18 ruedas. Después de un divorcio amargo, construí un muro con kilómetros de asfalto. La soledad dolía menos si la elegías. Clara era solo mi vecina, una muchacha a la que apenas saludaba. Pero la noche en que la oí llorar porque sus padres querían obligarla a casarse, solté una broma torpe sin medir el peso de mis palabras. Cuando la vi al amanecer con su maleta, supe que aquel viaje no sería un simple trayecto de carga. Lo que no imaginé fue que, kilómetro a kilómetro, nuestra huida improvisada se convertiría en la ruta más peligrosa de todas, la que te obliga a enfrentar tu propio corazón. Esa noche, el calor no daba tregua. Yo estaba sentado en el porche de mi remolque, revisando la ruta para mi próximo encargo, un cargamento de repuestos agrícolas que debía entregar desde Memphis hasta Oklahoma City, con paradas en Nashville y Tulsa. 7 días de carretera, nada que no hubiera hecho cientos de veces. El ruido llegó de la casa de al lado. No eran gritos normales de una familia numerosa. Era la voz de un hombre mayor, don Ernesto, un tipo cuadrado que medía el respeto en obediencia. Y luego, la de Clara. No voy a casarme con alguien que no conozco, papá. La discusión se volvió ácida. Alcanzaba a distinguir frases sueltas. Lo tienes todo arreglado. Daniel es un buen hombre. Nos estás avergonzando. Después, un portazo y un llanto que se colaba por las rendijas. Yo debería haberme metido en mi casa. No era asunto mío. Pero cuando la vi salir al jardín trasero, abrazándose a sí misma, tan frágil y furiosa, algo se removió bajo mi coraza de kilómetros. Me levanté y me acerqué a la cerca baja que separaba nuestros terrenos. Sin pensar, como quien apaga un fuego con gasolina, le solté. Tranquila, Clara. Si quieres huir, mañana salgo de ruta. Puedes acompañarme. Fue una broma amarga. Un chiste de había aprendido que en este mundo cada uno libra sus propias batallas. Ella levantó la mirada. Tenía los ojos hinchados, pero en ese instante brillaron de un modo extraño. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza, como quien firma un pacto en silencio, y volvió a entrar en su casa. Me encogí de hombros y me fui a dormir. 20 años en la carretera te enseñan que el drama ajeno es una tormenta pasajera de la que hay que mantener lejos. Pero he aquí la cosa. A las 4:30 de la madrugada siguiente, cuando el horizonte aún era una promesa morada, yo estaba chequeando los neumáticos del remolque. El frío de la mañana olía a diésel y a cafetera vieja. Entonces la vi. Clara estaba junto a la puerta del pasajero, con una maleta de lona barata, zapatillas gastadas y el mismo vestido sencillo de la noche anterior. No tenía abrigo para una semana de viaje. No tenía un teléfono que no rastrearan sus padres. Tenía la expresión de quien prefiere el abismo a la jaula. Me miró con esa determinación que solo da la desesperación absoluta y repitió mis propias palabras. Dijiste que podía acompañarte. Aquí debo explicar quién era Clara Ochoa. 22 años, la mayor de 4 hermanas, hija de una familia profundamente religiosa que había emigrado de México 20 años atrás. Sus padres, don Ernesto y doña Lucía, eran buena gente a los ojos del vecindario. Trabajadores, devotos, de esos que nunca se meten en líos. Pero debajo de esa fachada de sacrificio había una verdad más dura. Para ellos, Clara no era una hija. Era una inversión cuyo destino sellaba el honor familiar. El hombre con quien querían casarla, Daniel Fuentes, era un contratista próspero, 15 años mayor que ella, viudo, con 2 hijos adolescentes y una casa enorme al otro lado de la ciudad. Un buen partido, decían. Lo que no decían es que Clara le tenía miedo. No a sus golpes, que no los hubo, sino a la certeza de una vida sin voz, sin elección, sin ese margen mínimo de libertad que ella tanto ansiaba. Daniel la había visto en la iglesia y la había pedido.
así como se pide una herramienta. Y sus padres dijeron que sí sin consultarle. En cuanto a mí, Marcus Brennan, 47 años, divorciado desde 2015. Mi exesposa Linda me había dicho que era demasiado silencioso para ser feliz, que mi mundo de mapas, peajes y gasolineras la estaba sofocando. Me dejó una mañana de mayo, llevándose hasta las cortinas. Desde entonces, mi vida eran los contratos de larga distancia y una suerte de orgullo tosudo por no necesitar a nadie. Había aprendido a medir las amistades en millas y las relaciones en litros de combustible. La carretera no te juzga, no te pide explicaciones, no te abandona. Por eso, cuando vi a Clara junto al camión, mi primer instinto fue negarme. Abrir la boca y decir, regresa a casa, esto no es serio. Pero entonces recordé el tono de don Ernesto la noche anterior, la palabra inversión, el rostro de Clara cuando le hablé de huir, y supe que, si cerraba esa puerta, no estaría negándole un viaje. Le estaría negando la única salida que quizás tendría en años. Así que, tras una pausa que me supo a sentencia, asentí con la cabeza. Súbete. Pero si vienes, no hay vuelta atrás por lo menos en una semana. Ella subió sin mirar atrás. Cerré la puerta del pasajero con un golpe metálico que sonó a definitivo. Recorrimos los primeros kilómetros en un silencio tenso. Las afueras de Memphis se desdibujaban tras nuestros hombros. Clara observaba el paisaje como quien ve el mar por primera vez. Yo mantenía la vista fija en el asfalto, intentando ignorar el peso de lo que acababa de hacer. Pero a la altura del desvío de la Interestatal 40, donde los bosques empiezan a tragarse las señales de tráfico, ella habló. ¿Qué es lo peor que has hecho por alguien que amabas? Esa pregunta me atravesó como un muelle oxidado, porque yo sabía la respuesta, y sabía que no iba a gustarme compartirla. Había algo más, algo que aún no le había contado a Clara. Mientras llenaba el depósito en una gasolinera al sur de Jackson, encendí mi teléfono personal, ese que casi nunca usaba. Vi que tenía 7 llamadas perdidas de un número desconocido y un mensaje en el buzón de voz. Lo reproduje con el auricular pegado al oído para que ella no oyera. Era la voz de Daniel, ese hombre al que no conocía, pero que ya me caía como una piedra en el zapato. Sé quién eres, Marcus Brennan. Sé que ella va contigo. Y créeme, voy a buscarlos. No llegarán muy lejos. El mensaje estaba enviado apenas una hora después de que saliéramos. Miré a Clara, que en ese momento se estiraba junto a la máquina de café. Se veía tan puesta en su libertad recién estrenada, tan ajena a lo que se nos venía encima. Colgué el teléfono y me guardé aquel temor en el bolsillo, junto con el recibo de la gasolina. Retomamos la marcha bajo un cielo que empezaba a encapotarse, y entonces el motor del camión tosió 2 veces. Una luz naranja se encendió en el tablero. Justo ahí, a 3 horas de la frontera estatal, con un hombre amenazándonos por teléfono y una tormenta formándose al oeste, supe que este no era un viaje de trabajo con una pasajera inesperada. Esto era una cuenta regresiva, y la aguja de nuestro tiempo ya había empezado a correr. La aguja de la temperatura del motor empezó a subir justo cuando el cielo se partió en dos. No era una tormenta cualquiera. Era esa clase de diluvio que transforma la carretera en un río negro y convierte cada farola en una mancha borrosa. Apenas habíamos pasado la salida de Jackson cuando el testigo del aceite parpadeó con urgencia. ¿Va todo bien?, preguntó Clara, notando la tensión en mis nudillos sobre el volante. Perfecto, mentí, pero el motor rugió como un animal herido y supe que no llegaríamos a Memphis sin parar. Tuve que desviarme en la siguiente área de descanso, una mancha de asfalto custodiada por pinos donde la lluvia repiqueteaba contra el techo del camión como munición pequeña. Apagué el contacto y todo quedó en un silencio roto solo por la respiración de Clara y ese olor a goma caliente. «Quédate aquí», le dije. Salté a la cuneta empapándome en segundos. Levanté el capó. El olor a refrigerante quemado era inconfundible. Una manguera agrietada, de esas que llevaban 20.000 kilómetros jurando lealtad, había decidido rendirse. Maldije entre dientes. No era grave, pero nos retrasaría horas. Mientras yo forcejeaba con la abrazadera, con el agua corriéndome por la espalda y la grasa mezclándose con la lluvia, Clara bajó del camión. No llevaba impermeable.
Solo una chaqueta fina que se le pegaba al cuerpo como una venda. Dime qué puedo hacer, dijo. Su voz no temblaba. Y ese fue el primer momento en que la vi no como una chica asustada, sino como alguien dispuesto a ensuciarse las manos. Sujeta esto, le pedí, dándole una llave inglesa. Obedeció sin protestar, apretando con más fuerza de la que le suponía. Así, bajo el aguacero, con los dedos entumecidos y la respiración agitada, remendamos juntos la tripa rota del motor. Y allí, en ese arcén inhóspito, nació un pacto no dicho. Ya no éramos un camionero y una polizona. Éramos cómplices. Reanudamos la marcha cuando la tormenta escampó, dejando un cielo lavado color naranja. Para entonces, el mensaje de voz de Daniel era un eco persistente en mi cabeza. No llegarán muy lejos. Pero, no le conté. No todavía. Crucemos Tennessee primero, pensé. Luego decidiré cómo esquivar a ese fantasma. La carretera interestatal 40 se abría ante nosotros como una promesa de olvido. Nashville estaba a menos de 2 horas y yo conocía un taller de confianza donde revisar el remiendo a fondo. ¿Has estado antes en Nashville?, pregunté, solo por romper el cristal del mutismo. Ella negó con la cabeza. Nunca he salido del condado de Shelby. Eso me dejó helado. Aquella muchacha se estaba fugando a través de 4 estados, sin haber conocido siquiera el siguiente pueblo. Todo lo que sabía del mundo era el cerco invisible que sus padres habían trazado. De repente, la broma se desvaneció. Esto era real. Cargaba con el peso de una vida ajena en la cabina de mi camión, y por primera vez en años sentí miedo. Llegamos a Nashville con la noche ya echada. Las luces de la ciudad brillaban como un carnaval lejano, pero yo evité el centro. Me dirigí a un taller de camiones en las afueras, regentado por un viejo amigo, Roy, un tipo con más tatuajes que dientes y la honestidad de quien ya no espera nada de la vida. Roy nos recibió con un silbido. Vaya, Marcus, ¿desde cuándo llevas pasajera? Es mi sobrina. Venimos de camino largo. Clara asintió, compenetrada. Roy no preguntó más. La ley de la carretera no escarbas en el equipaje ajeno. Me llevó aparte mientras Clara se calentaba junto a una estufa de gas. Esa chica no es tu sobrina, murmuró. Lo miré. Y no quiero meterte en líos. Solo necesito que el motor aguante hasta Missouri. Roy resopló. El motor está bien. Pero anoche pasaron 2 tipos preguntando por un camión con matrícula de Tennessee. Describieron uno como el tuyo. Dijeron que buscaban a una chica que se había escapado. La sangre se me heló. Daniel no solo había llamado mi teléfono, ya tenía gente sobre el terreno. Pagué a Roy en efectivo, le pedí que olvidara habernos visto y salí de allí antes del amanecer. Sí, con Clara aún adormilada en el asiento del copiloto. Pero no podía esquivar la certeza. Nos estaban cazando. Cambié de ruta. Olvidé Oklahoma City de momento y puse rumbo noroeste hacia Arkansas, por carreteras secundarias, las que usan los agricultores y los traficantes, donde no hay cámaras ni patrullas. Si quería mantener a Clara a salvo, debía desaparecer. Fue en una de esas carreteras polvorientas, bordeada de campos de algodón y silos abandonados, donde Clara empezó a contarme su historia de verdad. No la versión de la discusión, no el alarido contra sus padres. La historia que estaba en la médula de todo. Desde que cumplí 15 años, dijo con voz queda, mi madre me sentaba los domingos a su lado mientras planchaba y me decía, una buena esposa no necesita soñar, solo necesita ser útil. Yo no quería ser útil. Quería estudiar, enseñar a leer a los adultos que no tuvieron escuela. Pero en mi casa, eso era capricho, orgullo, pecado. Me habló de las veces que su padre rompió sus solicitudes para la universidad comunitaria, de cómo su madre la llevó al médico para certificar su pureza antes de presentarla a Daniel, de la noche en que Daniel la miró de arriba abajo, como quien evalúa ganado, y dijo, «Conmigo aprenderá disciplina». Clara temblaba al recordarlo. Nadie me tocó, aclaró, pero sus palabras me apalearon más que un puño. Yo apreté el volante hasta que los nudillos se volvieron blancos. En ese momento supe que no podía simplemente dejarla en una estación de autobuses. Esta chica no estaba huyendo de un matrimonio incómodo. Estaba escapando de un destino que la cosificaba, de una estructura que la despojaba de su humanidad. Y Daniel no era un pretendiente celoso.
Era un hombre acostumbrado a poseer, que veía la libertad de Clara como una deuda impagada. Pero también me di cuenta de algo más. Su historia destapó la mía, porque cuando le preguntó, ¿qué es lo peor que has hecho por alguien que amabas? Yo había guardado silencio. Ahora, con el run run del motor y la llanura de Arkansas extendiéndose ante nosotros, supe que debía responder. Mi esposa, Linda, comencé tragando saliva. Estuvimos casados 11 años. Yo la quería como se quiere la tierra firme después de un naufragio, pero trabajaba demasiado, siempre en ruta. Ella se fue apagando en esa casa vacía, y yo, en lugar de acortar los viajes, los alargaba. Para no verlo, para no enfrentar su tristeza. La peor parte fue que supe que me necesitaba y yo elegí no estar. Y cuando finalmente quiso irse, no luché. La dejé marchar creyendo que era lo más noble, pero en realidad fue cobardía. Clara me miró de un modo que nadie me había mirado antes, sin lástima, sin juicio, con una comprensión profunda, como si reconociera mi dolor y lo validara. No eras cobarde, dijo despacio, estabas roto, y las personas rotas a veces empujan para no ser abandonadas primero. Esas palabras me desarmaron. Aquella muchacha de 22 años, que jamás había salido de su condado, acababa de diagnosticar mi vida con una precisión quirúrgica. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio compartido, de esos que tejen puentes entre dos soledades que se han reconocido. La parada en Tulsa estaba prevista para repostar, pero se convirtió en otra cosa. Era nuestro cuarto día de viaje. La sensación de persecución no había desaparecido, pero habíamos desarrollado una rutina que nos protegía. Dormíamos en el camión por turnos, en áreas de servicio vigiladas. Comíamos sándwiches y café de gasolinera. Yo llamaba a Roy cada mañana desde un teléfono público para verificar que nadie hubiera vuelto al taller. Hasta ese momento íbamos un paso por delante. Pero Tulsa nos tenía preparada una sorpresa. Estábamos estacionados en un centro comercial a las afueras cuando Clara vio el cartel. Centro de Alfabetización de Tulsa. Inscripciones abiertas. Se iluminó como si le hubieran encendido un sol por dentro. ¿Puedo entrar?, suplicó. Acepté con un nudo en el estómago. Nos quedamos apenas 12 minutos en el vestíbulo, donde ella acariciaba los folletos y leía los nombres de los cursos. Pero en esos 12 minutos, algo sucedió. La encargada, una mujer llamada señora Álvarez, la reconoció, no por el nombre, sino por la foto que alguien estaba distribuyendo. Señorita, ¿usted es Clara Ochoa? El pánico se apoderó de Clara. La señora Álvarez nos contó que la noche anterior 2 hombres habían dejado copias de una fotografía tamaño pasaporte en todos los negocios, desde gasolineras hasta bibliotecas. Decían que era una fugitiva, que padecía desorientación mental y que quien la viera debía avisar a un número de contacto. Era Daniel. Había ampliado el cerco. Salimos disparados de Tulsa sin mirar atrás, pero la brecha estaba abierta. Daniel nos había convertido en presas de una red más amplia que la carretera. Ahora sí estábamos acorralados. El motor rugía carretera adelante, dejando atrás la última luz de la ciudad, cuando sonó mi teléfono personal. Lo había mantenido apagado tanto como pude. Contesté con el altavoz silenciado para que Clara no oyera. Era la voz de Daniel, fría como el acero de una navaja. Marcus Brennan, te ofrezco un trato. Entrégamela en la frontera de Missouri y olvido que exististe. Si no, mañana el sheriff tendrá una denuncia por secuestro interestatal. ¿Sabes lo que le hacen a los secuestradores en prisión? Colgó sin esperar respuesta. Miré a Clara, que ajena a todo seguía señalando la luna creciente sobre los trigales. Por primera vez en una década, sentí que podía volver a cuidar de alguien, y justo ahí, en el filo de la huida, comprendí que no solo estaba protegiendo a Clara de un matrimonio forzado. Estaba protegiéndome a mí mismo de repetir la historia de Linda, de abandonar otra vez, de dejar que el miedo me arrebatara la oportunidad de ser, aunque fuera una sola vez, el hombre que se queda. Pero Daniel me había puesto una etiqueta que llevaba esposas, secuestrador. Si nos atrapaban, a Clara la devolverían a un destino de servidumbre decorosa. A mí me enterrarían en vida. Solo nos quedaba una opción, seguir rodando hacia Missouri,
cambiar de camión si era preciso y obligar a Clara a tomar la decisión definitiva. Porque el verdadero enemigo no era Daniel, no era la persecución, no era siquiera el peso de la ley. Era esa parte de ella que aún dudaba si merecía ser libre. Y el tiempo se nos acababa. La aguja del cuentakilómetros avanzaba implacable y al otro lado de la línea estatal, 2 faros nos esperaban en la oscuridad. Aquellos 2 faros no eran de un coche cualquiera. Eran los ojos de una camioneta negra con matrícula de Tennessee, aparcada justo en el arcén de la frontera con Missouri, como un centinela del infierno. Reduje la velocidad sin encender las luces de freno. «Agáchate», ordené a Clara en un susurro cortante. Ella se deslizó hacia el hueco de los pies del pasajero, encogida como un animal asustado. Pasamos a 10 kilómetros por hora, el ralentí del motor rugiendo bajo. Apenas cruzamos la línea estatal, la camioneta nos iluminó con una linterna táctica. Un hombre bajó la ventanilla. No era Daniel. Era uno de sus matones, un tipo con cuello de toro y gorra oscura. Nos apuntó con la luz a la cabina, directo a mi rostro. Yo mantuve la mirada al frente, rostro pétreo, como si fuera un transportista aburrido. El tipo nos observó 3 segundos eternos y luego, con un gesto de fastidio, apagó la linterna. Me había confundido con otro. La descripción que tenían era de un camión con remolque blanco. El mío, gracias a la tormenta y el barro, parecía marrón. Un error minúsculo que nos salvó la vida. No obstante, supe que esa suerte no duraría. Aceleré apenas nos perdimos en la oscuridad, tragando millas hacia el corazón de Missouri. Mi mente trabajaba a toda máquina. Daniel ya no solo nos buscaba por tierra, había tejido una red de informantes y matones de poca monta, pagados con billetes manchados de tierra y rencor. Si nos atrapaban en una carretera solitaria, no habría juicio, solo un incidente desafortunado. Y yo aparecería como un despechado que secuestró a una menor. Aunque Clara tenía 22 años, su padre podía alegar que ella estaba mentalmente influenciable. La foto en los comercios de Tulsa había sembrado esa semilla. Secuestro agravado, tráfico interestatal, fuga con una menor bajo coacción. El castigo era de 20 años a cadena perpetua, y Daniel lo sabía. Paramos en un área de servicio decrépita a las afueras de Springfield. Le dije a Clara que necesitaba revisar una rueda, pero en realidad me alejé hasta la cabina telefónica y llamé a Roy otra vez. Mi voz debió sonar desesperada porque Roy no preguntó. Solo dijo, «Aquí ha pasado algo. Han venido 2 agentes del condado preguntando por un camionero llamado Marcus Brennan. Dicen que estás bajo investigación. No han emitido orden aún, pero si te pillan fuera del estado con la chica, el FBI podría involucrarse. Escucha, tengo un contacto en San Luis, un transportista retirado que debe favores. Puede esconderte el camión y prestarte una furgoneta limpia. Pero date prisa, porque en 3 horas la patrulla de caminos tendrá tu matrícula». Colgué con el estómago en un puño. Regresé al camión y encontré a Clara despierta, con los ojos clavados en mí. «Ya no eres mi escudo, Marcus. Dime la verdad». No pude mentirle más. Le conté todo, el mensaje de Daniel antes de salir de Jackson, las amenazas, la denuncia por secuestro, la red de cazadores. Esperaba que se derrumbara, que llorara, que me culpara. Pero ella hizo algo distinto. Enderezó la espalda y con una calma que helaba, dijo, «Entonces ya no se trata solo de mi boda. Se trata de que ese hombre y mi padre prefieren verme muerta antes que libre. Y tú te has puesto en la línea de fuego por mí. No voy a permitir que te destruyan». Fue la primera vez que la vi como una adulta plena, no como una fugitiva. Esa noche, en un motel de carretera donde Roy nos había reservado una habitación con nombre falso, Clara tomó el control. Llamó a su madre desde mi teléfono, con el altavoz encendido para que yo escuchara. Doña Lucía atendió al tercer timbrazo. «Clara, ¿dónde estás? Tu padre está enfermo de la vergüenza». La voz de Clara no tembló. «Madre, escúcheme bien. Si no retiran la denuncia falsa contra Marcus, yo misma iré a la policía y contaré cómo ustedes planeaban entregarme a un hombre al que yo rechacé por escrito. Guardé las cartas que Daniel me envió, donde dice que me domesticarán. También guardé la nota donde Papa le promete mi mano a cambio de saldar la deuda del taller. Todo eso es coacción, tráfico de influencias,
y si me apuran, tentativa de trata. Quiere que eso salga a la luz en la iglesia, en el vecindario, en el juzgado. Hubo un silencio sepulcral. Luego, la madre farfulló. «Eres una malagradecida», y colgó. Pero Clara había lanzado un misil a la fortaleza de sus padres. Por primera vez, la familia Ochoa se enfrentaba a la verdad desnuda. No era una cuestión de honor, sino de dinero y control. A la mañana siguiente, el socio de Roy nos esperaba en un polígono industrial al norte de San Luis. Chester, un afroamericano enorme con manos como palas y una risa fácil, nos recibió sin preguntas. Roy me contó lo justo. Esa furgoneta está limpia, documentada a nombre de una empresa fantasma. Vuestra ropa, móviles y el GPS del camión quedan conmigo. Los quemo en la chatarrería esta tarde. Vosotros salís ahora hacia Memphis por la carretera 60. Evitad la interestatal. Hay controles. Le entregué mi camión con el alma encogida. Aquel vehículo era mi hogar, mi sustento, mi identidad. Entregarlo era como arrancarme una extremidad, pero no dudé. Clara puso su mano sobre la mía y, sin decir palabra, me hizo saber que lo entendía. Condujimos la furgoneta durante horas, en un silencio cargado de significado. Fue en ese trayecto donde se produjo el punto de inflexión que ninguno de los dos esperaba. Clara me preguntó, mirando al horizonte, «¿Qué vas a hacer cuando esto acabe?». Le respondí con sinceridad brutal. «No lo sé. Supongo que intentar recuperar mi camión, buscar trabajo en otra empresa. Empezar de cero». Ella sintió y luego dijo, «En el centro de alfabetización de Tulsa, la señora Álvarez me habló de un programa en Memphis. Forman a adultos, inmigrantes, gente sin recursos. Ella me dijo que si algún día necesitaba un trabajo, me recibiría con los brazos abiertos. No sé si es una locura, pero me gustaría volver a Memphis, no para esconderme, sino para construir algo. Algo mío». Aquellas palabras encendieron una chispa en mi interior. No era una huida hacia adelante, era un plan de vida. Y entonces, sin previo aviso, ella añadió, «Me gustaría que estuvieras allí, no como mi protector, sino como mi amigo, el único que no me ha pedido nada a cambio». Ese fue el golpe más certero, porque me di cuenta de que, durante todo aquel viaje, yo había estado protegiéndome de sentir. Había justificado mi ayuda con la excusa del deber, del azar, de la broma estúpida de aquella noche. Pero lo cierto era que Clara había desmontado mi aislamiento pieza por pieza. Me había obligado a recordar a Linda, a enfrentar mi cobardía, a aceptar que la soledad era una prisión tan férrea como la que le imponían a ella. Y ahora, cuando estábamos a punto de llegar al final del camino, ella me ofrecía una oportunidad que yo mismo me había negado, la de volver a conectar. Pero antes de cualquier futuro, teníamos que cerrar el pasado. A 20 millas de Memphis, mi teléfono de emergencia vibró. Era un mensaje de doña Lucía. «Retiramos la denuncia. Vuelve a casa. Hablaremos». Segundos después, una llamada de Daniel. No atendí, pero dejó un buzón de voz que escuchamos juntos. «Esto no se ha acabado. Puede que la ley no te atrape, pero yo sí. Tú y ese camionero van a pagar. Lo prometo». Esta vez, la amenaza no me infundió miedo. Me dio asco. Y vi en los ojos de Clara la misma determinación. Daniel acababa de cavar su propia tumba, porque ahora ella ya no era una muchacha a la que intimidar. Era una mujer con pruebas, con una red de apoyo incipiente y con la certeza de que la sumisión no era su destino. Llegamos a las afueras de Memphis al atardecer del séptimo día, tal como habíamos planeado. Las calles del vecindario donde vivía Clara me resultaban familiares y ajenas a la vez. Sabía que don Ernesto y doña Lucía nos esperaban en la puerta, y sabía también que Daniel podría estar vigilando. Aparqué la furgoneta a 3 manzanas de distancia. Nos miramos en silencio. «Es tu decisión», le dije. «Si quieres que te acompañe, iré. Si prefieres enfrentarlo sola, te espero aquí». Clara tomó aire y, sin apartar la vista de la casa, respondió, «No voy a enfrentarlos, voy a liberarlos. Y me acompañarás, porque esto empezó contigo y va a terminar contigo». Bajamos de la furgoneta y avanzamos por la acera como dos almas que regresan de una guerra. Eran las 7 de la tarde. Las luces del porche estaban encendidas. Don Ernesto, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, nos observaba acercarnos. Doña Lucía, tras él, se santiguaba nerviosa.
En el bordillo, una camioneta familiar con la puerta abierta nos indicaba que también estaban dentro las hermanas pequeñas de Clara, y junto al buzón, apoyado en el capó de su coche con una sonrisa de hiena, Daniel nos esperaba. El círculo se cerraba. Aquella imagen detuvo el tiempo. Clara se detuvo a 10 pasos de la verja. Levantó la cabeza, con el rostro iluminado por la farola, y dijo en voz alta: «He vuelto para hablar, no para pedir permiso». Y entonces, sucedió algo que ni yo, ni Daniel, ni sus padres habíamos previsto. En el interior de la casa una sombra se movió en la ventana del salón. Una mano anciana descorrió la cortina y apareció la abuela de Clara, la señora Guadalupe, una mujer de 87 años que rara vez salía de su habitación y que, según Clara, era la única que nunca había apoyado aquel matrimonio. Con una voz cascada pero firme, gritó desde dentro: «Dejen entrar a mi nieta. Ya basta de tratar a las mujeres de esta familia como monedas de cambio». Fue la señal que necesitábamos. La puerta del porche se abrió y doña Lucía, con el rostro surcado de lágrimas, dio un paso atrás. La confrontación definitiva acababa de comenzar y ya nada volvería a ser igual. La mano anciana de la abuela Guadalupe seguía sujetando la cortina, sus nudillos como raíces de un árbol que se niega a ceder. Sus palabras flotaban en el porche como una sentencia definitiva. Daniel dio un paso al frente, pero el eco de aquella voz quebró su arrogancia por un instante. Don Ernesto, que nunca había alzado la vista ante su propia madre, bajó los brazos. Doña Lucía, con el rostro empapado, se hizo a un lado y dejó el paso libre. Clara avanzó sin prisa. No iba como una hija que regresa derrotada. Caminaba como una mujer que ha recorrido 1000 kilómetros para plantar cara. Yo me quedé un paso atrás, dispuesto a intervenir si Daniel movía un dedo, pero consciente de que esta batalla no se ganaba con los puños, se ganaba con la verdad. Clara se detuvo frente al porche y habló mirando primero a su padre. «Papá, sé lo de la deuda del taller. Sé que Daniel le prometió saldarla a cambio de mi mano. Guardé cada una de las cartas que él me envió mientras ustedes me vigilaban. Aquí están las copias». Sacó de su bolso un sobre arrugado, el mismo que había protegido bajo la lluvia torrencial mientras arreglábamos la manguera del camión. Lo alzó para que todos lo vieran. Daniel palideció. Su sonrisa de hiena se transformó en una mueca de incredulidad. «Eso no es más que papel mojado», intentó farfullar, pero la abuela lo interrumpió de nuevo. «Papel mojado que puede llevarte al juzgado por coacción, por trata de personas y por haber sobornado a un sheriff de condado». La anciana había estado meses en silencio, escuchando conversaciones, guardando pruebas, esperando el momento exacto, y ese momento era ahora. Don Ernesto quiso balbucear una excusa. «Lo hice por la familia. La deuda nos iba a dejar en la calle». Pero Clara no le permitió refugiarse en la autocompasión. «No, papá. Lo hiciste por orgullo. Preferiste venderme antes que pedir ayuda. Y esa elección es tuya, no mía. Yo no soy una propiedad. Soy tu hija, pero también soy una mujer con derecho a decidir». Las hermanas pequeñas, asomadas tras la puerta, la miraban con ojos grandes, y en su silencio se adivinaba la semilla de una rebeldía futura. Doña Lucía rompió a llorar de nuevo, pero esta vez no era llanto de vergüenza. Era de alivio. Se acercó a Clara y le tomó las manos. «Perdóname, hija. Fui cobarde». Fueron las únicas palabras que necesitó pronunciar. Daniel, arrinconado, cometió el error que todos los hombres de su calaña cometen cuando pierden el control: amenazar delante de testigos. «Esto no se queda así. Te voy a arruinar, camionero. Y a ti, Clara, te daré una lección para que aprendas lo que es el respeto». Dio un paso hacia ella con el puño alzado. Fue su perdición. La abuela ya había llamado a la policía antes de descorrer la cortina. 2 patrullas aparecieron en la esquina justo en ese instante, con las luces silenciosas pero contundentes. 2 agentes se acercaron tranquilamente. Uno de ellos, una mujer de mediana edad, tomó nota de las cartas que Clara le entregó junto con una grabación de voz del buzón de amenazas. Daniel fue esposado sin aspavientos, aunque no se resistió. Se lo llevaron mascullando promesas de venganza que ya nadie tomaba en serio. Esa noche comprendí que la justicia a veces sí llega.
Solo necesita que alguien se atreva a sostener la verdad el tiempo suficiente. Pero aquello no fue el final feliz de una película. Fue el comienzo torpe de una paz trabajada. Los días siguientes fueron una sucesión de conversaciones difíciles, lágrimas nocturnas y silencios que pesaban como losas. Don Ernesto no pidió perdón de inmediato. Su orgullo tardaría semanas en resquebrajarse. Doña Lucía, en cambio, empezó a visitar a Clara a escondidas en la pequeña habitación que alquiló junto a la señora Álvarez. Le llevaba comida, le preguntaba por sus clases en el centro de alfabetización, y poco a poco fue reconociendo que su hija no era un descarrío moral. Era una mujer que se ganaba la vida enseñando a leer a adultos que jamás habían pisado una escuela. Una mujer que se levantaba cada mañana con el propósito de construir, no de destruir. En cuanto a mí, recuperé mi camión gracias a Roy y a su contacto en San Luis, que lo había escondido en un garaje rural hasta que pasó el peligro. Volví a la carretera, pero ya no era el mismo solitario que bromeaba con amargura en los porches. Ahora llamaba a Clara desde cada área de descanso. Le contaba los atardeceres sobre el río Mississippi, y ella me leía en voz alta los progresos de sus alumnos. Ni siquiera nos habíamos besado todavía. Ambos intuíamos que aquel vínculo era demasiado hondo para despacharlo con un arrebato. Habíamos sobrevivido a una cacería, a amenazas de muerte, a la policía y al abismo de nuestras propias heridas. No íbamos a precipitar lo que merecía arraigarse despacio, pero el amor, cuando es genuino, no entiende de calendarios. Una noche, un mes después de aquel regreso, Clara apareció en el taller de Roy mientras yo ajustaba el embrague. Traía 2 cafés y una sonrisa tímida. La señora Álvarez dice que me quede con la habitación todo el tiempo que necesite, pero yo no quiero un cuarto alquilado para siempre. Quiero un hogar. Me miró fijamente y entendí que no me estaba pidiendo permiso. Me estaba invitando a formar parte de su proyecto de vida. Esa noche, por primera vez, la besé bajo las estrellas de un aparcamiento de camiones, con las manos manchadas de grasa y el olor a diésel flotando en el aire. Y supe que Linda, mi exesposa, ya no era un fantasma. Se había esfumado en el momento en que Clara, sin saberlo, me enseñó que el amor no se mendiga ni se suplica. Se construye con gestos cotidianos, como arreglar un motor bajo la lluvia o recordar cómo le gusta el café a alguien. 6 meses después, Clara se mudó definitivamente a mi pequeño remolque adaptado. No era un palacio, pero tenía ruedas y un patio que daba a cualquier lugar que quisiéramos visitar. La convivencia fue un desafío. Discutimos por estupideces, como la temperatura del termostato o el espacio que ocupaban sus libros en la cabina. Pero aprendimos a discutir sin herirnos, a enfadarnos sin amenazar con irnos. Porque ambos sabíamos lo que era vivir bajo el yugo de alguien que te considera una posesión. Y nos prometimos que jamás nos haríamos eso el uno al otro. Doña Lucía empezó a visitarnos los domingos. Don Ernesto tardó casi un año en cruzar la puerta del remolque, y cuando lo hizo, llevaba una caja de herramientas que había pertenecido a su abuelo. La depositó en la mesa sin decir palabra. Fue su manera de disculparse, de aceptar que el único hombre que había protegido a su hija, sin pedir nada a cambio, era aquel camionero silencioso que él había menospreciado. La abuela Guadalupe, en cambio, se convirtió en una presencia habitual. Se sentaba en una mecedora junto al porche y nos contaba historias de su juventud, de aquella vez que también se rebeló contra un matrimonio concertado en su pueblo natal. La sangre no miente, decía mientras pelaba naranjas y nos guiñaba un ojo. Pero les prometí un detalle sorprendente, algo que ni yo mismo esperaba. Ocurrió justo al año de aquella huida. Clara y yo habíamos decidido hacer un viaje juntos, esta vez sin miedo, sin perseguidores, solo por placer. Quise regresar al lugar exacto donde la tormenta nos obligó a parar, aquel arcén embarrado cerca de Jackson. El tramo de carretera seguía igual, flanqueado por pinos y con el mismo olor a tierra mojada. Llevaba un anillo en el bolsillo, uno sencillo de plata que había comprado en una casa de empeños de Memphis. Había planeado arrodillarme junto a la cuneta, donde ella me tendió la llave inglesa con las manos temblorosas. Pero cuando llegamos,
descubrimos algo que no estaba allí antes. Alguien, nunca supimos quién, había clavado un poste de madera donde pisamos aquella noche, y de él colgaba una pequeña placa metálica con una frase grabada. Aquí, dos desconocidos aprendieron a reparar más que un motor. Nos miramos incrédulos. Años después, supe que Roy, mi viejo amigo del taller, había pasado por allí y había querido dejar un testimonio mudo de aquella travesía. El mundo, a veces, devuelve ternura donde menos la esperas. Me arrodillé justo debajo de esa placa, y ella dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Aquella broma que lancé una noche calurosa, sin medir su alcance, se había convertido en el cimiento de la vida que no sabía que necesitaba. Y Clara, la muchacha que escapó con una maleta de lona, era ahora una mujer que enseñaba a otros a liberarse mediante las palabras, dueña por fin de cada uno de sus días. El motor del camión ronroneó de nuevo, cargado de futuro, mientras nos alejábamos hacia la puesta de sol con las manos entrelazadas sobre la palanca de cambios. Yo ya no era un hombre roto que se escondía en la carretera. Era el compañero de una mujer libre que había elegido quedarse a mi lado. Y ese simple hecho, tan frágil como extraordinario, devolvió el sentido a todos mis kilómetros. Así terminó un viaje que comenzó con una broma y una maleta barata. Pero mientras el motor se alejaba por la carretera, entendí que nuestra historia no era solo la de un camionero y una joven que escapó de un matrimonio forzado. Era la historia de cualquiera que alguna vez sintió que su vida ya estaba escrita por otros. De aquellos a quienes les dijeron que el amor era obediencia, que la soledad era un castigo y que la libertad era un capricho. Clara y yo rompimos ese guión sin disparar una bala. Lo hicimos con kilómetros de asfalto, con confidencias en la cabina de un camión y con la obstinada decisión de no volver a ser objetos en manos ajenas. Pero hay una pregunta que me hago cada vez que recuerdo aquellos días, y es la misma que quiero dejarles a ustedes. ¿Cuántas oportunidades de cambiar una vida se esconden detrás de una broma que no nos atrevemos a decir en serio? ¿Cuántas jaulas doradas existen a nuestro alrededor, sostenidas por el miedo a defraudar a quienes dicen amarnos? A veces, basta un gesto imprudente, una mano tendida en el momento exacto, para que dos destinos rotos se conviertan en uno solo. No fue heroísmo lo que me hizo abrir la puerta del camión aquella madrugada. Fue el recuerdo de mis propios errores, el eco de una soledad mal curada y una chispa de rebeldía que ya creía apagada, y sin embargo, ese simple acto nos rescató a ambos. Quizás ustedes también conocen a alguien atrapado en una decisión que no eligió. Quizás ustedes mismos están ahora en ese lugar, pensando que la huida es imposible o que ya es tarde para volver a empezar. Si esta historia les ha enseñado algo, es que nunca es tarde mientras haya un motor que encienda y una carretera por delante. La vida no espera a que estemos preparados. Se cuela por las rendijas de una broma, de un encuentro inesperado, de una tormenta que nos obliga a detenernos justo donde necesitábamos estar. Me encantaría saber qué habrían hecho ustedes en mi lugar. Habrían abierto la puerta del camión, ignorando todas las señales de alarma. ¿Alguna vez una decisión impulsiva les devolvió la fe en ustedes mismos? Cuéntenme su historia en los comentarios, y si conocen a alguien que necesite escuchar que todavía es posible reescribir el destino, compartan este relato. Porque a veces, la libertad viaja en una cabina prestada esperando a que alguien diga, sin demasiada ceremonia, súbete, vamos. Si esta historia te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima. Nos vemos en la siguiente ruta.